Los gatos son animales increíbles, asombrosos. Son una gota de tigre, decían los antiguos romanos. Los gatos, que también son seres misteriosos, ¿sabían que se dice que pueden predecir la muerte? ¿Que pueden saber cuando su dueño o una persona está a punto de fallecer? Se dice también que los gatos tienen otras capacidades, incluso hay mitos extraños sobre gatos de diferentes lugares del mundo. Van a conocer cosas realmente extraordinarias de los gatos en los próximos minutos, historias paranormales, historias que los llevarán a pensar en que estos animales tienen una conexión con el mundo sobrenatural. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque lo que viene es realmente sorprendente, solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Existen muchas historias paranormales de gatos, muchas historias realmente asombrosas, pero para mí, la que está comprobada, que es realmente increíble, es la de Oscar el gato. Oscar era un gato que cambió la historia, un gato que hizo que todos nos diéramos cuenta de que había algo, alguna especie de percepción. ¿Qué pensarán ustedes? Alguna especie de percepción que tienen los animales que nosotros no tenemos. Sí, fue un gato de terapia que vivió en un hogar geriátrico de los Estados Unidos y que se hizo famoso porque era capaz de predecir la muerte de aquellos ancianos que vivían en ese hogar. Imagínense un hogar lleno de viejitos, de personas, de gente ya mayor. El Centro de Rehabilitación y Enfermería Steer House en los Estados Unidos, específicamente en Providence, en Rhode Island. Allí estaba y allí vivía Oscar. Llegó cuando tenía solo 6 meses y lo llevaron para que acompañara a las personas como un gato de terapia. Sin embargo, lentamente las enfermeras, los médicos se dieron cuenta de algo muy raro, que cuando el gato tomaba una siesta junto a algunos residentes, algunos viejitos, pues a las horas ellos fallecían, ellos dejaban de existir. Al comienzo les pareció algo que era una coincidencia. El gato llegaba y se arrunchaba, se acostaba, se explayaba justo al lado de las personas que estaban allí durmiendo. Y después, cuando el gato se iba, los tocaban y la gente estaba fría, había muerto. Con el tiempo empezaron a hacer investigaciones realmente científicas, tomaron fotos, siguieron a Oscar y el personal, esto es bastante extraño, los paramédicos, los cuidadores, empezaron a decir que Oscar, y esto es muy bonito, parecía que consolaba y brindaba compañía a los moribundos. Parecía que sabía que la gente iba a morir y como sabía que iba a morir, los acompañaba. En un conteo que hicieron varios investigadores, entre ellos un médico de allá, un médico geriatra, el señor David Dosa, que en el año 2007 escribió un artículo en el New England Journal of Medicine, dicen que Oscar había predicho con precisión la muerte de 100 ancianos. Esto nos demuestra que tal vez sí hay algo allí, que hay una forma de percibir si la muerte llega. Tal vez algunos dicen que podía ver el alma de las personas cuando se desprendía. No tengo ni idea. Escuchen esta nota que hizo el noticiero Bolivisión. Oscar es un gato que vivía en una residencia para ancianos en Rhode Island, Estados Unidos, y durante 5 años logró percibir la muerte inminente de unos 50 pacientes, a los que se obsesionaba en acompañarlos en su transición final. La historia del gato que anuncia misteriosamente la muerte de los ancianos ha sido llevada a un libro y a un documental. El autor, el Dr. David Dosa, se mostraba escéptico cuando escuchó las historias acerca de Oscar, pero decidió hacer un seguimiento de los casos en los que el felino, adoptado en 2005, lograba acompañar a personas que luego fallecían. En su trabajo, el geriatra no da una explicación científica del comportamiento de Oscar, pero sí adelanta la teoría de que el felino percibe el olor de las células que mueren, tal como algunos científicos dicen que hay perros que olfatean la presencia de ciertos tipos de cáncer. Y no es que se relaje, escribió Dosa en su libro. Oscar puede irse por un par de minutos, busca algún bocado y retorna de inmediato al lado del paciente. Literalmente está en vigilia.
La percepción de Oscar ha resultado tan precisa que el personal de la residencia, incluido Dosa, saben que es tiempo de avisar a los familiares del paciente cuando el gato se acuesta a su lado, aunque el moribundo esté demasiado enfermo como para notar su presencia. Y si alguien trata de mantener a Oscar afuera de la habitación de un moribundo, el gato araña las paredes y las puertas intentando entrar. En algunos casos, los obituarios de pacientes que han muerto en Steer House incluyen la frase: murió en compañía de su familia y de Oscar, el gato. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede de alguna manera un gato predecir la muerte? ¿Puede sentir que el alma se desprende? ¿Ellos pueden vernos como somos también, el plano espiritual, como piensan algunos? ¿O simplemente es una coincidencia? Este médico David Dosa dice que hay algo más racional, que simplemente lo que hace el gato es oler de alguna manera o sentir cuando las células de las personas empiezan a fallecer, cuando se da ese proceso de degradación, cuando ya no hay homeostasis, cuando empieza la gente a perder la conciencia. No sé si sea verdad, pero Oscar sí que lo hizo y está registrado que es cierto. ¿Conocen casos de animales que han predicho la muerte de sus amos, por ejemplo, los perros? Muchos dicen, por ejemplo, y escuché muy bien, que hay un ave que se llama la María Mulata. Esa ave María Mulata es muy conocida en el Caribe. Es un ave negra, canta, habla para muchos, y dicen que cuando trina de forma muy fuerte es porque viene la tragedia, porque se anuncia la muerte. Oscar tristemente ya falleció hace ya más o menos unos 6-7 años. Tenía el pelaje blanco, la cara era atigrada, era un gato pequeño, pero era un gato que nos mostró a todos, inclusive a científicos, a médicos calificados, que existe la posibilidad de predecir la muerte. No sabemos todavía cómo, no sabemos si lo que hacía era ver lo invisible, no sabemos si ese gato podía conocer cosas o podía observar mejor cosas que nosotros, con nuestros ojos humanos, tal vez no podemos. Sigue otra historia que les va a encantar, que es alucinante, con gatos, una historia que realmente es asombrosa, que para muchos tiene que ver con las profecías, con profecías terribles, con que vienen cosas realmente horrendas. Antes de eso quería decirles que tenemos un libro que tal vez a ustedes les guste, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En ese libro yo les cuento historias. Lo escribió su servidor Esteban Cruz. Yo les cuento historias de vida después de la muerte. De un hombre que dicen que tuvo una SM. Vino y lo aplastó un carro, un camión. Cuando despertó en la clínica, se vio como en otro mundo. Un mundo lleno de árboles. El tipo iba caminando y al lado aparecía una moto y luego aparecía un ser. Y ese ser era nada más y nada menos que Pablo Escobar en el otro mundo, y le dio el número de la lotería. ¿Quiere saber el número de la lotería que le dio, con la que él supuestamente ganó? Lo ve en ese libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pero bueno, seguimos aquí adelante porque estamos hablando de gatos. Sí, de gatos. Aquí en este especial de los audios de Cruz Escribiente. El sonido de los gatos, nuestros compañeros. Yo tengo 2 y tuve siempre gatos en mi casa, incluso tuve 3. Hay varias frases, por ejemplo, el secreto de la felicidad está en vivir como un gato, pleno y sin remordimientos. ¿Qué regalo más grande que el amor de un gato? El gato es una gotica de tigre, decía Jairo Aníbal Niño, y se dice que Julio César dice que los gatos son los regalos que nos dan a los humanos para poder sentir en nuestras manos el cariño de un tigre. A través de la historia, los gatos han acompañado a los seres humanos, nos han salvado de los ratones, de las pestes, pero también hay historias bastante asombrosas alrededor de los gatos. Y la primera de ellas tiene que ver con el edificio del Congreso de los Estados Unidos. ¿Ustedes lo han visto? Es un edificio grande, gigante, blanco. Lo vemos todo el tiempo en fotografías, en videos, también lo vemos en TikToks, en donde sea. Este edificio grande que queda en Washington, D.C. empezó a construirse el 18 de septiembre de 1793.
El arquitecto fue un señor que se llamaba William Thornton y Benjamin Henry Latrobe. Muchos dicen, escuchen muy bien, que ese lugar que alberga el Congreso tiene extraños secretos. Muchos dicen que está construido con esa cúpula estilo romana, pero que alrededor también hay un montón de símbolos masónicos, que la misma ciudad de Washington está diseñada como si fuera un búho gigante, con escuadras y compases que serían el símbolo de los masones. Ladrillo, mármol, ladrillo de vidrio y fundición de hierro en un edificio gigantesco que pesa toneladas. Y en su interior se dice aparece un extraño menino, un gato aterrador que para muchos pronostica terribles tragedias y que ha vuelto a aparecer y que dicen es una señal de que viene algo terrible, que se va a armar realmente una guerra, algo realmente horrendo, que viene un gran cataclismo, porque apareció otra vez el gato demoníaco, el gato maldito, el gato demonio del Congreso de los Estados Unidos. Se dice que a mediados del siglo XIX hubo una infestación tremenda de ratas, que se llenó de ratas, ratas por todos lados. De hecho, la gente caminaba y le salía una rata del tamaño de un perro, que habían ratas oscuras, negras, horrendas, que mordían a la gente en el Congreso de los Estados Unidos. Que alguien iba, por ejemplo, caminando un senador y que un día se le acercó una rata y le echó muela, le rompió toda la pierna, rompió sus pantalones y el senador empezó a sangrar. Y entonces las ratas también empezaron a caminar en medio de los debates de los demócratas, de los republicanos. Para solucionarlo, llevaron un grupo de gatos que soltaron por todas partes, gatos cálicos, de esos que son blancos y amarillos, gatos que parecen tigrillos, que saltaron y exterminaron a los ratones. Poco a poco los empezaron a morder, con las uñas le dieron lámina, los cortaron, acabaron con absolutamente con todos los ratones. Pero ¿saben qué sucedió? Después que habían acabado con los ratones, los senadores, desalmados algunos, decidieron exterminar a los gatos. Pero que uno de ellos sobrevivió, que lo veían caminando, era un gato negro, y todos decían, ¿pero por qué? ¿Por qué este gato negro con ojos amarillos, brillantes, fluorescente, sobrevivió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sobrevivió? Pues se dice que este gato bajó hasta el sótano del Congreso, la cripta sótano del edificio del Capitolio, que originalmente había sido pensado como una cámara funeraria para George Washington. Sí, los que diseñaron el Capitolio, no sé si ustedes sabían, querían tener ahí el cuerpo de George Washington, querían dejarlo ahí en una especie de urna, en una especie de cárcava, como una tumba, un mausoleo, como estaba el de Lenin en Moscú. Querían preservarlo como un pilar de la democracia, con símbolos masónicos, con símbolos ahí de escuadras y de compases. Sin embargo, nunca lo llevaron, nunca llevaron el cuerpo, y Washington está en su tumba. Pues bien, se dice que allá abajo pasó algo extraño, que se hacían rituales y que uno de esos gatos tal vez fue poseído por un demonio. Se dice que el gato aparecía a veces, la gente iba caminando y ¡pum! Salía corriendo, que incluso lo vieron algunas veces en medio de los debates, pero que cada vez que aparecía el gato algo pasaba. Cuando el gato negro surgía en medio de la noche o de día incluso, o se paraba allí y se sentaba en una silla, algún senador ¡pum! Le daba un infarto y caía ahí, o había un atentado, o alguien sufría, alguien fallecía. Incluso hubo gente que decía que ese gato era paranormal. Una mujer afirma que a mediados del siglo XX iba caminando por uno de los pasillos del Congreso y de repente vio que el gato venía y se le vino acercando. Y mientras se le acercaba, caminando como un felino, empezaba a crecer. Sí, el gato crecía, iba aumentando en tamaño, más, hasta que tenía realmente las dimensiones de un elefante. Era un gato monstruoso, gigantesco, una bestia, una bestia. Ella decía que no entendía cómo ese gato había crecido tan rápido. Esto lo reseña nada más y nada menos que National Geographic. Hubo varias publicaciones. Pero lo más demente es que según la leyenda, el gato generalmente es visto antes de todas las elecciones presidenciales. Sí, el gato demonio, le llaman también DC, porque en inglés se llama Demon Cat. Así le llaman, es uno de los mitos más extraños de terror de los Estados Unidos, el gato demonio del Capitolio de Washington, D.C. Se dice que aparece cada vez que va a haber elecciones y cuando hay tragedias. Supuestamente fue visto también por guardias de seguridad de la Casa Blanca justo antes, por ejemplo, de que John F. Kennedy
fuera ultimado, desvivido. Dicen que de repente estaban los guardias de seguridad y vieron pasar el gato negro en la Casa Blanca, el DC, el Demon Cat. Y allá, en Texas, alguien le disparó y la cabeza del presidente Kennedy quedó completamente destrozada. También Abraham Lincoln, ¿se acuerdan? Falleció, murió por un ataque en medio de un teatro mientras él estaba allí. Falleció Abraham Lincoln, ese presidente de los Estados Unidos tan famoso. Se dice que los guardias de seguridad lo vieron al pequeño gato el 15 de abril de 1865 cuando falleció, vuelvo a decir, Abraham Lincoln. Pero no solo eso, existen varios escritos que dicen que las apariciones más fuertes de la presencia de este extraño ser o de esta entidad o lo que sea que tiene forma de gato surgieron durante la década de los 40. Sí, efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial. La noticia es que este animal, supuestamente que para muchos es un demonio, ha aparecido en los últimos días. ¿Qué viene? Una gran conflagración. ¿Qué viene? Es una gran premonición, como el pez remo, que aparece por ahí, a veces de vez en cuando, el pez remo, que es un pez largo, 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 que le llaman el pez de los terremotos. El gato de Washington parece decir que viene una gran guerra, el Demon Cat. No sé ustedes qué piensan de esta historia. Si les gustó, por favor, denle like. Seguimos con historias paranormales de gatos. Yo los amo, tengo mis propios gatos, están aquí al frente mío. A veces lo escuchan ustedes, los escucha ustedes cuando yo grabo. Pero bueno, lo que les quería decir es que si les gustó, denle like ya mismo a este video y seguimos con otra historia de gatos paranormales que los va a dejar pensando en la posibilidad de que exista algo que nos vigile desde los resquicios del espacio y el tiempo. ¿Han visto ustedes películas de gatos que supuestamente pueden ver fantasmas o que en las que los gatos están más cercanos al mundo espiritual? Pues bien, se le preguntó a una medium muy famosa, una medium llamada Suraj Bhat, conocida en los medios como una de las más poderosas de Inglaterra. Y ella dice que efectivamente que los gatos tienen una posibilidad de poder ver el mundo invisible. No solo los gatos, dicen que los perros también tienen formas de comunicarse y que además ellos, por ejemplo, cuando se quedan quietos, según esta señora, cuando se quedan mirando, por ejemplo, en un punto es porque pueden ver el mundo espiritual, ese mundo que usted y yo no conocemos. También hay historias realmente asombrosas de gatos. En México, por ejemplo, hay una historia muy famosa de una señora del campo que decía que adoptó un gato que llegaba de vez en cuando a su casa, que ese gato llegaba de vez en cuando a su casa, que ya se encariñó, que le daba de comer, que dormía con el gato se le colocaba en el pecho y ella dormía, hasta que un día notó cosas muy raras, sentía que el gato a veces se le acercaba y le hacía caricias, caricias, caricias eróticas, y ella decía, Dios mío, ¿este gato qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Imagínense ustedes en un pueblo pequeñito, allá en el campo, en México, le llega un gato todos los días, un gato negro, grande, gigante, usted le da comida, el gato es cariñoso y el gato duerme con usted y después se va y vuelve a la semana. Los gatos tienen ese comportamiento a veces de no quedarse quietos en un solo lugar, de vivir como si estuvieran en una manada, en una selva, pero viven realmente entre los campos y las ciudades. Y la señora decía, este gato viene y de noche el gato se alargaba, decía, sus brazos se alargaban como un caucho y sus piernas como un caucho y luego sentía que tocaba sus partes. Imagínese, y se sentía llena, irradiada, completamente profundizada en un sueño en el cual solo sentía placer. Hasta que un día se dio cuenta que cuando estaba allí por fuera de la casa, esta es una historia real que se cuenta mucho en algunas zonas del norte de México, ella sale y ve que hay unas huellas. Lo que hay son como unas huellas de persona en la puerta de la casa, en la arena, porque en el piso, en el campo, se pueden ver las huellas cuando pasa una vaca, cuando pasa un caballo, cuando pasa un ser humano, se ven las huellas del tenis, ahí se ve del zapato, de la bota, y ahí se veían unas huellas con los deditos de un ser humano, pero tenían también unos puntos raros, porque a veces eran chiquitas, a veces eran grandes. Pues resulta que ese gato que iba y volvía, un día, ella le dijo, ya vete, ya no te quiero más. Ya no quiero porque tú te me sientas encima. Al comienzo me sentía bien, pero esto es muy extraño. Ya no quiero estar contigo. Entonces ese gato, de repente,
se incorpora y con sus ojos amarillos ve a la mujer y le dice, no me quiero ir, porque yo te amo. Enseguida ella sufre un trastorno y se desmaya. ¿Quieren ustedes si les habla un gato? ¿Quieren ustedes si su perro les habla? ¿Quieren ustedes si su gato les dice, hola papá, hola mamá, dame tragadera, dame de comer? Dónde está mi lata? ¿Dónde está mi comida húmeda? ¿Qué harían ustedes si su gato le dice, imagínense que los gatos hablaran, cuando usted se va, su marido llega con la otra? Imagínese que el gato le dijera eso. Pues esta mujer dice que el gato le dijo, no te voy a dejar nunca, porque yo te amo. Además que era como un gato sucubo, un gato incubo, que le metía ahí en la cama y le hacía y le provocaba esas situaciones extrañas, orgásmicas. Y entonces ella cuando despierta va de alguna manera a un psiquiatra, le cuenta, piensan que está loca, que tiene algún problema, que está su mente fuera de este mundo. Pero resulta que un día, estando ella allí con su familia, porque ella tenía familia, pero vivía sola, era una mujer joven del campo, su esposo había fallecido, y entonces decidió que su mamá viniera a visitarla, cuando de repente la mamá le dice, mira, aquí viene el gato, ese no es el gato del que hablas, y ella dice, sí, sí ves que sí existe, ese es el gato que habla, ese es el gato que llega y que se va, y el gato se levanta y sale corriendo. Como la señora ya lo ve, le dice, te voy a llevar de una amiga que es chamana, que es hechicera. Y esa chamana le dice lo siguiente, después de un complejo ritual, le hace una limpia, empieza de alguna manera a hacer una meditación y le dice, ¿sabes qué es lo que pasa? No es un gato. Eso que viene a visitarte tampoco es un demonio. Eso que viene a visitarte es un nahual, un brujo que te quiere, un brujo que te ama, un chamán que se puede convertir en gato y que cuando tiene ganas de estar contigo va y se te mete adentro ahí en la cama y te posee. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Realmente es posible que existan los nahuales? ¿Realmente pueden existir estas historias? ¿Creen ustedes que los brujos se pueden convertir en animales y llegar y poseer a la persona que le tienen ganas? ¿Que se pueden convertir en gatos? Pues bien, esta historia se ha publicado en varias partes. Un gato que habló. Un gato que habló. En Colombia hay la historia del burro parlanchín, un burro que supuestamente le habla a la gente en el camino de Monserrate. ¿Ustedes creen que estos gatos realmente podrían existir? Gatos demoníacos, gatos que realmente no son gatos, sino como una especie de avatar de desdoblamiento de brujos poderosos llamados nahuales. Pues bien, sigamos aquí en este especial de gatos paranormales. Ya escuchamos el gato nahual, el gato que habla, pero lo que viene es aún más asombroso. Solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Por favor, después de escuchar esto del gato sucubo, si les gustó, denme like, porque la historia que sigue es aún más asombrosa. Si existe una historia realmente asombrosa de gatos, tiene que ver con esta sucedida en julio del año 2023 en La Plata, en Argentina. La Plata, una ciudad muy misteriosa, una ciudad llena de estudiantes, edificios, casas realmente gigantes, construcciones del siglo XIX y del siglo XX que son bastante llamativas, mansiones que tienen jardines y árboles gigantes. Un saludo a todos los de Argentina. Y allí pasó algo en julio del año 2023. Unos vecinos estaban tranquilos, desayunando allí normal en su casa cuando empezaron a sentir un aroma extraño, dulzón, penetrante, nauseabundo, putriciento, como ese olor que uno siente cuando a veces destapa un queso viejo, un queso lleno de hongos, como cuando uno deja en tierra caliente o en el verano un pedazo de carne cruda revuelto con agua y cebolla y se vuelve como una sopa sanguinolenta, babosa, y empieza todo a oler a inmundo. Así olía, ese aroma dulzón, ese dulcecito que después nos causa repelús, que es repelente, inmundo, una porquería. Y entonces los vecinos dijeron, ¡qué asco! ¿Qué es lo que huele tan mal? Empezaron a pensar que tal vez al lado había un perro fallecido, tirado en algún potrero. Empezaron a buscar. Algunos pensaban que tal vez una rata
Se había metido en las cañerías y había quedado atrapada y había muerto. Y ahí había quedado obstruido y se había empezado a descomponer. Y eso era el olor. Luego empezaron los vecinos de ese sector de La Plata a ver que llegaban unas moscas grandes, que parecía una uva pasa flotando. Haga de cuenta una uva pasa. Usted está en su casa, esas moscas que se pegan contra la pared, que se golpean contra los vidrios, tontas, como si tuvieran la necesidad de romper el vidrio a cabezazos, con sus alas, con sus sonidos así muy fuertes. Así salían unas moscas grandes y todo el mundo, ¿de dónde sale ese mosquerío? ¿De dónde salen todas esas moscas? También algunos vecinos empezaron a darse cuenta que todo parecía provenir de un mismo lugar. Empezaron a seguir de dónde emanaba el olor, de dónde surgía ese aroma tan repelente, tan sucio, tan puerco, puerco. Y cuando se acercaron a donde salía esa vaina putricienta, ese aroma inmundo, se dieron cuenta que era una casa vieja, había una puerta cerrada, empezaron, tocaron y no había nadie. Llamaron entonces a la policía. Llegó la policía, imagínense ustedes, el carro de la policía con sus luces, las licuadoras moviéndose así, rojas y azules. Se bajó un oficial de estos altos argentinos de aspecto italiano y a veces también de aspecto inglés. Entraron, tocaron la puerta, nadie les respondió. Entonces decidieron hacer lo que se hace en esos casos. No hay orden de allanamiento, pero el aroma era repelente. El mismo policía decía, estoy que trasboco, estoy que boto mis entrañas de ese olor. Y entonces, de un momento a otro, lograron abrir la puerta. Lo que había dentro era una escena realmente devastadora. El suelo estaba lleno de papeles, un montón de papeles, y había una humedad extraña. De pronto apareció un gatito, chiquitico, se acercó, estaba gordo, rechoncho, así como cuando un gato se engorda. A mí se me han engordado los gatos cuando les daba muchas galletas, así rechoncho, parecía más bien un cerdo, un marrano gato. Se le acercó y empezó y le restregó las piernas. Luego siguió caminando por la casa y había otro en una esquina. Gordo, gordo, cebado, así, cebado, como si le dieran de comer a un niño pequeño manteca todos los días, como si le dieran a alguien de comer hamburguesa, hamburguesa al desayuno, al almuerzo y a la comida y lo dejaran durmiendo todo el tiempo, cebado, así, rollizo, el gato rollizo, con sus rollos de grasa, sentado ahí sobre un sofá. Siguió caminando el policía y el aroma parecía venir de una habitación. Tomó un corredor largo, largo, largo y aparecieron otros dos gatos. Parecían bolas de felpa, de lo gordo que estaban así. Parecía que rodaban. Yo amo los gatos, tengo dos gatos, pero así gordos, gordos. El gato lechona, sí, gato grande. Y entonces se acercó y los vio y estaban allí reposaditos con las piernitas encocadas, así como si fueran un osito, así todos bonitos los gatitos. Y estaban ahí. El tipo siguió caminando, el oficial abrió la puerta y vio algo realmente espantoso. El que vivía ahí ya no estaba vivo, su cuerpo estaba tirado sobre el suelo y lo que había era un espectáculo realmente extraño. Habían moscas grandes como uvas pasas con alas. El olor era realmente repugnante. Siéntalo, usted que escucha esta narración, siéntalo. Se fue acercando y ahí estaba, terrible, realmente horrendo. Lo que había era un cuerpo que había sido devorado por los gatos. Los gatos estaban gordos, cebados, porque su amo, su cuidador, su amigo, su padre, aquel que los cuidaba, había sufrido un infarto. Su corazón se había parado. Vivía solo el hombre. Cayó sobre el suelo y lentamente su cuerpo empezó a descomponerse. Pero como no había nadie que le diera de comer a los gatos, pues los gatos se lo empezaron a comer. Sí, señor. A este señor en La Plata, en Argentina, en el año 2017, en junio, se lo devoraron sus propias mascotas. Sus propios gatos se lo comieron. ¿Sí? Y eso pasa, los gatos no tienen la culpa porque pues no hay nadie que les dé de comer, no hay alimento y pues ellos tienen que sobrevivir. Por allá en un programa que se llamaba Malcolm, no sé si ustedes lo vieron, a mi esposa le encanta, Malcolm el del medio, a uno de los personajes en teoría se lo comieron sus propios gatos. Pues esta vez fue verdad, sí señores, en Argentina unos gatos se comieron a su amo devorado completamente. Historias asombrosas, historias paranormales, historias curiosas que contamos aquí en este especial de gatos
de gatos, en este especial felino que hacemos aquí en los audios de Cruz Escribiente. No se mueva porque viene otra historia más asombrosa. Aunque los gatos han sido perseguidos a través de la historia, especialmente por el catolicismo, que los consideraban muchas veces demoníacos, y eso es un gran error. Yo creo que no hay nada más peligroso para un gato que un hombre ignorante, sobre todo para un gato negro. No estoy de acuerdo para nada, rechazo totalmente el maltrato a los animales. Yo tengo mis gaticos, son para mis seres solamente de amor. Y los egipcios pensaban eso, que los gatos de alguna manera eran curativos. Es más, tiene una diosa que tenía forma de gato. Bastet era su nombre, una divinidad que era venerada en las casas, era la protectora del hogar y era una gata, la protectora del hogar, la familia y de los faraones. Y decían que también ayudaba en el parto a las mujeres. Los gatos, señoras y señores, eran tan sagrados que los egipcios hicieron momias de gatos. Se han hecho investigaciones y se han encontrado a veces cantidades de gatos momificados ahí en Egipto. No sé si ustedes sabían, porque para ellos los gatos eran sagrados. Pero no les vengo a hablar de los gatos en el Antiguo Egipto. Les vengo a hablar de una historia realmente que es extraordinaria, que tiene que ver con el fenómeno ovni y con sus extraños ocupantes. Pues resulta, señoras y señores, que para muchos existen los grises, existen los pleyadianos, existen muchos de estos seres, pero para los que les gustan mucho estos temas del mundo de los ovnis, de la ufología, se dice que hay una extraña raza que son los Urma. Sí, muchos dicen que han tenido contacto con estos extraños seres que vienen en ovnis y que, escuchen bien, tienen forma de gatos. La raza cósmica guerrera. Los Urma, yo realmente no creo que existan, pero dentro de aquellos que son fanáticos al fenómeno, hay una raza que ya les he hablado, que serían los Urma, Ari, también los llaman Kauyud. Un nombre bastante raro, ¿verdad? Sin embargo, para muchos de los que han estado en contacto con estos seres, de alguna manera, vendrían de la constelación de Sirio y de un planeta llamado Abion. La cabeza se parece a estos seres como un gato, pero mechudo. Miden entre 4 y 6 metros de altura, tienen papilas verticales y usan prenda ajustada, que se parece a los uniformes militares. Esta información viene de un señor, un contactado, muy criticado. Realmente me parece esto bastante imaginario, bastante de una creatividad muy grande. Un señor francés que se llama Anton Parks. Él dice que los Urma son seres nobles y que han ayudado a los seres humanos, y que la prueba de su existencia estaría en el contacto que supuestamente ellos tuvieron con los antiguos sumerios. También existe otro contactado, Paul Richard Atkinson. Él dice que entra en contacto con estos seres felinos, que ha entrado en contacto con estos seres felinos, que incluso le han dado extraños mensajes. Sin embargo, Atkinson falleció muy joven, a la edad de los 50 años, y quedaron esas historias muy extrañas de alienígenas con forma de gato. Yo creo que no hay que buscarlos, hay que disfrutar de los gatos que nos rodean, de los gatos que están aquí, de los gatos que nos aman, y hay que cuidarlos, quererlos y protegerlos. Bueno, les tenía que contar esas historias de contactados que dicen que hay extraterrestres gatos inteligentes en algún lugar del universo. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, denle like a este video si le ha gustado este podcast paranormal sobre gatos. Nos falta hablar algo de ovnis y gatos. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast hablando de los gatos. Quería decirles, lo que les dije que les iba a decir al final, que yo tengo 2 gatos. Y en mi vida siempre he tenido gato, y una de las cosas que siempre me he propuesto es tener siempre gato. No sé, para mí son muy importantes. Para mí son no solo compañía, son alguien más. Son súper cariñosos,
son súper educados, son súper limpios. Quería hacer esa reflexión y quería hacerles otra reflexión sobre los gatos. Y es que últimamente los seres humanos nos refugiamos más en los animales que en los seres humanos. Nos desconectamos de nosotros mismos. No lo digo solo por ustedes o por sus vecinos, lo digo también por mí. A veces vivimos absortos es en el trabajo, vivimos absortos en nosotros mismos, nos replegamos, nos volvemos hiperindividualistas. Ese es un defecto grande que tenemos. Nos convertimos en personas que solo pensamos en primero yo, segundo yo, tercero yo. A veces ni siquiera queremos la compañía de un gatico, de un menino, de un felino pequeño. A veces queremos estar solos. Es buena la soledad, no digo que no, pero yo considero que tenemos que estar en compañía. Hago el esfuerzo todo el tiempo para lograrlo. Quería hacer esa reflexión. En tiempos en soledad, en tiempos en los que todos tenemos un celular, que estamos hiperconectados con todo el mundo, que podemos de alguna manera escribirle a alguien que esté en China. Es más, podemos verlo, podemos hacer una videollamada en tiempo real. Y aún así, nos sentimos solos. Quería hacer esa reflexión. Y a veces es solamente llamar, pero no lo hacemos. Preferimos quedarnos viendo TikToks, quedarnos viendo imágenes falsas, hechas por inteligencia artificial. Yo por eso trato siempre de hacer todos mis podcasts sin inteligencia artificial, hacerlos aquí, porque somos humanos, porque quiero acompañarlo a usted, porque quiero darle compañía, quiero ser esa voz cálida que está ahí al otro lado de un celular, de una pantalla de un computador, esa voz que está allí, que lo alimenta, que lo sigue, que lo quiere. Pero bueno, no vamos a hablar más de eso, vamos a hablar de, dejemos los gatos atrás, y quiero decirles que vamos a hacer un nuevo proyecto, un nuevo canal de YouTube que se va a llamar Más Allá Podcast. Yo tuve un programa que se llamaba Más Allá, pues viene Más Allá Podcast. Ya se los había nombrado un poco mientras grababa este podcast con historias de gatos. Y sí, vamos a hacerlo, así que pronto les pondré el canal de YouTube para que lo sigan. Y tenemos nuestro otro canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y en ese canal tenemos un nuevo video que le está yendo muy bien, que ustedes están viendo, que se llama Estuve muerta 3 minutos 33. 3 minutos 33. Y es una mujer que se llama Milena, que asegura que estuvo muerta durante ese tiempo y que allí vio otra realidad, vio una especie de túnel de luz donde había gente, donde había unas voces que la seguían y ella hizo un pacto con esas voces. Un pacto que ella dice hizo con esas divinidades que le dio poderes. Escuchen ustedes este avance. Si quieren verlo, vayan de una vez allá. En Historias Paranormales con Esteban Cruz, escuchen Estuve muerta 3.33 minutos. Los muertos no se van. Busquen así si quieren ver el podcast completo. Escuchen este avance. Y siempre estuve acompañada de seres que solo los veía yo. Un tiempo fue duro porque les tenía mucho miedo. Les huía, lloraba, hablaba con mi familia, no me creían. Creo que del dolor me fui. Los médicos dicen que fue casi 3 minutos fuera del mundo. Todo era bonito porque no se siente el dolor que tenía yo, una paz, una tranquilidad, no sientes frío, no sientes calor. Son voces suaves. Varios los seres que hablan conmigo, no una sola voz. Hay seres oscuros que entre nosotros también están todo el tiempo y siempre son más fuertes y son llenos de angustia. A mí me persiguen mucho las luces, las sombras o que se muevan objetos en la casa. Para mí es algo muy normal. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama el canal. Lo pueden buscar y ahí está. Estuve muerta 3.33 minutos y esto fue lo que vi. ¿Quieren ver lo que vio Milena? ¿Quieren ver eso? Simplemente vayan al canal y ahí pueden ver la entrevista. Y bueno, también quería decirles que como este podcast de gatos estuvo tan apasionante, también les quería decir que tenemos un nuevo libro. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, ya lo había mencionado, lo consiguen en cualquier librería, también está en la República Mexicana, en Colombia, lo consiguen en un portal virtual que se llama Busca Libre, y bueno, lo consiguen, se llama así, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y ahí hay unas historias asombrosas, increíbles, alucinantes,
Y bueno, llegamos al punto en el que siempre les presentamos historias de crecimiento, siempre les narramos leyendas y hoy ya les he narrado bastantes historias, pero esta vez vamos a hablar de uno de los grandes maestros de la historia de la humanidad. Les estoy hablando nada más y nada menos que de un príncipe que vivió hace miles de años. Su nombre era Siddhartha Gautama y le conocemos en la actualidad como el Buda. Heredero de los conocimientos védicos, herederos de la idea de la reencarnación, los budistas buscan el equilibrio, piensan en el equilibrio. Y vamos a explicar en los próximos minutos algunos de los conceptos del budismo y algunas citas de Siddhartha Gautama. Y es que el budismo es una de las religiones más importantes del mundo. Y estos son sus pilares, las 4 nobles verdades. Ellos piensan que hay una verdad en el sufrimiento, se llama el dukkha. La existencia, nuestra existencia está marcada por el sufrimiento, la insatisfacción y el descontento. Ese sufrimiento, dice, viene del deseo, del apego y de la ignorancia. Si deseamos cosas que no queremos, si nos apegamos a cosas que no necesitamos, si ignoramos y no conocemos las verdades del mundo, sufrimos. Para poder cesar el sufrimiento, para dejar de sentirnos incómodos, debemos eliminar sus causas. Y ese es el camino noble, el que conduce a no más sufrimiento. Existe un camino que lleva al fin del sufrimiento, es el noble camino. Y ese noble camino está lleno de sabiduría, conducta ética, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena y concentración correcta, disciplina mental. El Buda nos dejó una serie de frases, de reflexiones. Vamos con las 3 más poderosas para mí, las 3 frases del budismo que los van a llevar a ustedes a buscar esa paz, esas 3 joyas sagradas, ese equilibrio, esa sensación de plenitud que a veces se nos escapa entre las manos. Y vamos con la primera cita. No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro. Concentra tu mente en el presente. Sí, señores, el pasado ya no existe. Sí, el pasado ya no existe. El futuro no ha llegado. Y además no lo podemos tocar. Hay que vivir el presente. Hay que experimentar lo que somos. Hay que experimentar lo que estamos sintiendo aquí y ahora. Respire profundo. Trate de sentir sus manos si está manejando. Trate de sentir su cuerpo. Trate de sentir lo que lo rodea. Y verá que esa experimentación con nuestro entorno, con nuestra realidad en este momento, nos hace sentir mejor. Algún día voy a hacer aquí, si quieren ustedes, un ejercicio que nos sirva a nosotros de meditación, de introspección. Lo voy a hacer. Pero bueno, seguimos con la siguiente frase. Vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian. ¿Sí? Perdonen, señores, perdonen. Libérense a ustedes mismos de la prisión que nos encierra, esa prisión llamada rencor, odio. Eso no nos sirve. Perdonen, libérense. Cuando nos liberamos del odio y el rencor, nos liberamos a nosotros mismos de una cárcel donde la infelicidad está presente todos los días. ¿Qué les parece? Vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian. Y bueno, vamos con la última frase. Vamos con la última frase que para mí es una que es muy poderosa. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Escúchenla nuevamente, escúchela bien. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Sí? Nuestra felicidad radica en la calidad de nuestra vida interior. Son nuestros pensamientos quienes crean nuestra realidad. Cuidemos la calidad de lo que imaginamos y nos estaremos cuidando a nosotros mismos. Y bueno, llegamos al final de otro nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de gatos, de meninos. Yo les conté que tenía gatos. Conocimos a Oscar, ese gato paranormal que decían o se sabe podía determinar cuando alguien moría y cuando alguien no. Y bueno, llegamos al final y por eso quiero decirles a todos ustedes de todo corazón que de verdad, pero esto es real. Nosotros trabajamos muy duro para que ustedes escuchen estos podcasts. Nosotros trabajamos muy duro para que ustedes oigan esto. Nos esforzamos porque nosotros los queremos acompañar. Estén donde estén. Estén ustedes en donde se encuentren. Porque nosotros a ustedes de verdad, de todo corazón, los queremos mucho.